En esta última presentación vamos a hablar de los hidromieles que llevan ingredientes añadidos, más allá de la miel, el agua y la levadura. Bueno, pues como ya habíamos dicho al principio del curso, hay muchas variedades de hidromiel, además del hidromiel tradicional, que solo llevaría miel, agua y levadura. Y aquí podemos ver los grupos más populares y los podemos dividir en tres grandes grupos. Los melomeles, que son los hidromieles cuando usamos cualquier tipo de fruta; los meceglines, cuando usamos especias o hierbas; y el braggot, cuando usamos malta de cebada o algún otro cereal, en realidad. Dentro de los melomeles podemos además dividirlos en algunos subgrupos, sobre todo un poco como hace la BJCP, ¿vale? Por ejemplo, los que llevan frutas con hueso, prunomeles; las frutas sin hueso, como los cítricos, las bayas y las frutas tropicales. En fin, son maneras de clasificarlos. Lo que sí es una mención especial para el uso de dos frutas concretas, que las podemos ver ahí, son las uvas y las manzanas. ¿Por qué? Pues porque por sí mismas constituyen la materia prima para dos grandes bebidas fermentadas históricos, como son el vino y la sidra. Así que cuando las juntamos con una base de hidromiel, tenemos dos estilos también históricos y populares: el pimen y el ciser. Y además, dentro de cada uno de ellos hay 1000 millones de variedades diferentes, tantas como clases de uva que hay o clases de manzana que hay. Y luego ponte a mezclarlas, hacer recetas con diferentes tipos de manzanas o con diferentes tipos de uva está a la orden del día. Cada uva o cada manzana te va a aportar una cosa diferente. Aquí os pongo también en los meceglines algunas de las hierbas o especias más populares, que podéis usarlas y combinarlas entre sí, como puede ser la pimienta de Jamaica, chiles, canela, en fin, os pongo ahí unos ejemplos: cardamomo, lúpulo. El del lúpulo luego hablaremos también un poquito más en concreto, la vainilla, pero en fin, hasta pétalos de rosa, como el hidromiel conocido como rodomel. La lista es infinita y no podemos detenernos en una simple lista pequeñita, ¿vale? Y luego, bueno, pues el braggot con malta de cebada. También sabemos todos los tipos de malta que tenemos y cómo podemos hacer una receta. Vamos a una visión general del melomel. Hay que tener una cosa presente, ¿vale? Porque es que tenemos que saber que nadie tiene todas las respuestas o técnicas correctas para hacer un buen hidromiel. Hay muchas recomendaciones, por supuesto, de muchos elaboradores, pero hay que tener presente que dependiendo del ingrediente, pues se va a comportar de una manera. No se va a comportar igual si añadimos coco a una fruta que si añadimos pomelo. En fin, todo esto es un mundo. Entonces conviene practicar, mejorar y investigar mucho cada uno de los ingredientes. Es más divertido elaborar un melomel o un meceglin que un hidromiel tradicional, porque bueno, da más rienda suelta a la creatividad y hay más cosas que entran en juego y es todo bastante más entretenido. Aquí también es importante destacar que la elección de la miel no es del todo crucial. ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar con otros sabores que vamos a darle más protagonismo. Si hacemos un hidromiel de arándanos y solo sabe a miel, pues qué gracia tienen los arándanos. Vamos a hacer un hidromiel para enfocarnos en que sepa a arándanos y la miel esté ahí presente, pero no sea crucial. Entonces, en este tipo de hidromieles la gente opta por el hervido para tener más seguridad sobre el control de la fermentación, eliminando las bacterias
y pasteurizándolo con calor, precisamente por lo que hemos dicho, porque no pasa nada si sabores y aromas de la miel se pierden. Entramos en el campo de los taninos. Es un nuevo jugador en el terreno de juego, porque es algo que se encuentra sobre todo en las frutas, ¿vale? En los tallos de la fruta también, en las semillas, pero vamos, también en la pulpa y en las pieles. Luego también, si vamos a meter el hidromiel en barrica, también lo vamos a tener en la madera. Entonces los taninos aportan sensación de sequedad en boca, aspereza, astringencia, amargor y también sensación de cuerpo. Claro, todo esto hay que limitarlo para que su aporte sea favorecedor y no excesivo o contradictorio. Por sí solo no es agradable, pero jugando y compensando el dulzor del hidromiel y otras cosas como la acidez y tal, pues puede marcar la diferencia con un hidromiel excelente. Saber también que la fruta inmadura tiene mayor contenido de taninos que la fruta madura y que lo tenemos que compensar con el dulzor. Además, si nos quedamos cortos, luego hay una manera muy fácil de adicionarlo al final, que es comprándolo, porque es un polvo y se puede adicionar luego al final del hidromiel como ajuste. Lo hemos visto. Bueno, y luego aquí también podemos hablar de las pectinas, la acidez y los nutrientes. Las frutas ricas en ácidos, como los cítricos, la naranja, el limón, el pomelo, hay que usarlas con moderación, porque si aportan demasiado acidez, el hidromiel no va a estar buena. Una manera de compensarlo es equilibrarlo con los taninos y con el dulzor de la miel. También es importante decir que los cítricos conviene usarlos siempre en secundario. El ácido cítrico es malo en la fermentación primaria y puede provocarnos algún tipo de problema, sobre todo porque también si hay bacterias presentes en la miel pueden metabolizarlo y dar ácido acético, pues eso, sabor a vinagre. Entonces conviene evitarlo y añadirlos cuando la fermentación ya está hecha. Cuando añadimos frutas, estamos añadiendo también peptinas. Yo os lo pongo, son cadenas largas de carbohidratos y esto causa turbidez, la turbidez propia de la fruta. Entonces, si añadimos pectinasa en la fermentación junto con la fruta, estaremos rompiendo las cadenas largas y la clarificación del hidromiel va a ser más sencilla. Así que es de alta recomendación usar pectinasa. Y luego, también como apunte final a esta diapositiva, es que las frutas van a añadir nutrientes por sí mismas, además de nitrógeno, pero aún así siguen siendo insuficientes, ¿vale? Por eso una manera de completar la fermentación en la antigüedad con más éxito era añadiendo fruta, porque inconscientemente estaban añadiendo nutrientes. Así que las pautas recomendables son seguir añadiendo nutrientes, aunque reducir estos a la mitad de la cantidad que nos dicen las calculadoras de internet. ¿Cómo aportamos la fruta? ¿Vale? Hay tres grandes, digamos, grupos de gente que aporta la fruta de estas tres maneras. Primero, con zumos y concentrados de zumos, evidentemente, con licores de frutas, estos son los menos, y con fruta fresca y congelada, que como vamos a ver es lo más usual y divertido. Vamos por parte. Con zumos sin concentrados hay que tener, lo primero hay que tener bien claro que los zumos industriales no todos valen. Si te paras a leer una receta, unos ingredientes, vamos, de los zumos industriales, muchos tienen un 4% de zumo, ahora con un 8% de zumo, ¿vale? Y el 92% que es, pues suele ser agua
y aromatizantes. Entonces, si vamos a añadir zumos de concentrados, que sean zumos concentrados de verdad, ¿vale? Tener esta consideración muy en cuenta. Se añaden en primario, en secundario o incluso al embotellar, dependiendo del carácter que le queramos dar al hidromiel. Incluso también, o sea, con la mezcla original, algo muy típico del Ciser es meter directamente zumo de manzana y miel y poner eso a fermentar. Las ventajas, pues la facilidad de uso y que no requieren ningún tipo de desinfección o pasteurización extra. Los zumos vienen bien pasteurizados. Los inconvenientes, bueno, pues tenemos que tener en cuenta una refermentación, así la añadimos en secundario. Tenemos ahí una falta de control de la densidad, porque es difícil de calcular. Se puede calcular, pero es más, tenemos que hacer otro pequeño cálculo. Y luego, además, si nos equivocamos comprando el zumo y metemos un zumo de estos artificiales con aromatizantes, vamos a tener un sabor artificial en el hidromiel que no va a ser bueno. Los licores de frutas, bueno, pues funcionan igual que los concentrados que acabamos de ver. Contienen alcohol y la mayoría de las veces también azúcar. Se añaden en cualquier momento y hay que tener en cuenta las consideraciones legales. Podemos subir la graduación de alcohol y meternos en problemas con la ley. Incluso la ley te puede decir, ya depende de cada zona, te puede decir que no puedes añadir licores a una bebida fermentada. Y en fin, se pueden fabricar de manera casera con una base neutra de alcohol, como por ejemplo un vodka, y añadiendo las frutas frescas dentro del vodka y luego añadir el vodka. Y luego, bueno, lo más divertido y usual es echar la fruta fresca o congelada. ¿Por qué decimos congelada? Es que es mejor la fruta congelada o congelarla previamente. Esto, bueno, pues la congelación va a afectar a la estructura de la fruta y va a ser luego más fácil para la levadura metabolizarlas, digerirlas, bueno, pues como quieras decirlo. Ojo, no siempre es bueno congelar la fruta. Por ejemplo, las frutas, las fresas o los melocotones empeoran y pierden sabor. Una manera de aportar seguridad a la fermentación es pasteurizar la fruta. Se suele hacer unos 20 minutos a 72 grados, pero luego, bueno, como esto también depende de la fuente que consultes, te va a dar unos rangos de temperatura y unos tiempos diferentes. De 72 grados a 20 minutos es muy común y efectivo. Y luego hay dos escuelas que vamos a ver en la siguiente presentación. Si ponemos la fruta en fermentación primaria o si la ponemos en fermentación secundaria. Lo primero es limpiar la fruta, quitar semillas, tallos, hojas, cualquier tipo de suciedad, impureza que tenga. Pasteurizarla, si optamos por ello, trocearla, congelarla y luego al añadirla tenemos que tener en cuenta la adición de sulfitos si los queremos añadir. En primario, bueno, pues en primario va a aportar nutrientes, como ya hemos dicho, es una ventaja. Te va a regular el pH, requiere menos tiempo porque en menos tiempo se va a aportar más sabor. Se pierden aromas volátiles precisamente por la fermentación, se va a ir con el CO2 y el sabor se integra más rápido. Pero también hay que tener en cuenta que la fermentación va a cambiar el perfil de sabor. Cualquier fruta no sabe igual fermentada que sin fermentar. Por eso mucha gente lo hace en secundario y no lo hace en primario. En secundario el sabor va a ser más puro, más parecido a la fruta, aunque la integración de sabores es más lenta. La fruta tiene que estar semanas o meses para conseguir una aportación de sabor óptima. Y luego también aquí vamos a conseguir una refermentación, hay que tenerlo siempre en cuenta. Estas tablas, que las he puesto también en los apuntes, te dan unas pautas porque siempre está la duda de cuánta fruta aporto, si esto es mucho, esto es poco. En realidad estas tablas hay que cogerlas un poco con alfileres, porque es que la fruta también es un producto vivo, el punto de madurez te va a cambiar, las cosechas te van a cambiar, entonces
Claro, el arte está precisamente en manejarse, probando una fruta si tienes que echar mucho o poco. Y de todas maneras necesitas un punto de partida. Entonces, esas tablas te sirven como orientación para ver cuánta fruta quieres añadir según el carácter que le quieres dar, si fuerte, sutil o medio. Y luego a partir de ahí ir probando e ir ajustando tus propias medidas según la experiencia. La tabla de la derecha te habla de la cantidad de azúcar que tiene cada fruta, pero también es relativo, es decir, manzanas. Te pone que tiene un 10,4% de azúcar. Todas las manzanas, si es que vas al supermercado y puedes tener en tu supermercado 15 tipos de manzanas diferentes. Todas van a tener el mismo aporte de azúcar, el mismo aporte de acidez, no. Entonces, bueno, pues sirve de orientación. Aquí, bueno, en los mezclines también puedes meter todas las especias y hierbas que quieras y cada cual va a funcionar de una manera. Yo quiero hacer una mención especial al hidromiel lupulado porque, en fin, como hemos hablado mucho del lúpulo en el curso de la cerveza y sabemos todos mucho del lúpulo, pues ¿por qué no aprovechar todo lo que hemos aprendido? Los hidromieles lupulados es cierto que están muy ricos y es una bebida por explotar. Así a bote pronto os puedo comentar 3 maneras para añadir el lúpulo. Pues añadirlos en un hervido convencional junto con la miel y estaremos isomerizando los alfa-ácidos, dando nuestros aportes de amargor y compensando así el dulzor de la miel. Podemos hacer un simple hop stand si no queremos hervir la miel y, en fin, pues manteniéndolo 20-30 minutos a 80 grados, una buena cuota de lúpulo, pues vamos a conseguir meter ahí los aromas y los sabores de una manera muy eficiente y tener una bebida lupulada dulce, muy rica. O bien pues meterlo simplemente en un dry hopping, ya sea en la fermentación primaria o en la secundaria, como hemos aprendido, lo que más nos convenga. En serio que la base de miel con lúpulo es algo a tener muy en cuenta. Luego, para acabar esta presentación, os voy a comentar 2 cosas curiosas. Es la alternativa, ¿vale?, para los lotes fallidos. El hidromiel es muy agradecido porque, aunque te salga mal, puedes aprovecharlo. ¿Cómo? Pues bueno, le puedes poner una base de vinagre y hacer melagre, que se llama melagre, es como se llama el vinagre de miel, que es muy apreciado en el ámbito gastronómico. Es generalmente un vinagre dulzón y poco ácido y además se vende muy caro, o sea que vosotros mismos. Luego el orujo de miel por destilación, ahí ya entramos en otro campo, pero bueno, es materia prima. Si tenéis un lote que no se puede beber porque os ha salido mal, es una materia prima para conseguir el alcohol por destilación. Hay muchos más detalles de los hidromieles con adjuntes en los apuntes del curso.